En la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de este lunes, arranque de semana 22 de abril. Y el saludo para usted que nos acompaña. Gracias por compartir estos contenidos de Línea Directa. Y aquí estamos en la mesa con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio, listos para comenzar. Aquí estamos con Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor, a la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, amigos, pues listos para empezar con el tema de esta tarde-noche. Bueno, comentábamos y hace unos momentos presentamos declaraciones del alcalde de Mazatlán, que Edgar José Satarain hablaba sobre el caso del operador involucrado en la muerte de una joven estudiante de Mazatlán. La atropelló con el camión urbano, le provocó la muerte a este estudiante. Y la familia ha pedido encarecidamente a las autoridades que se haga justicia, que no quede impune esto que consideran un crimen, que finalmente lo es, homicidio culposo. Pero el operador en ningún momento estuvo detenido, no está en la cárcel porque así lo establece la ley, puede llevar el proceso en libertad. Pero lo que teme la familia es que no pase nada, ¿sí? Ya no se sabe qué procedimiento se le dio porque ya está en manos, dijo el alcalde, de la fiscalía, y reconoció que en muchas ocasiones han detectado que desde la Dirección de Tránsito Municipal se modifican o se elaboran los partes de accidente para favorecer a los responsables de los accidentes y afectar aún más a las víctimas, o en este caso a los familiares de las víctimas. ¿Cómo se puede poner un alto a esto que es evidentemente una injusticia? Siguen matando personas atropelladas, principalmente estamos hablando de estos homicidios culposos. ¿Cómo se puede poner un alto a esto? Sobre todo que garantizar que se aplique la ley a los responsables de estos percances. Es el tema esta tarde, noche. Vamos contigo, Jesús. Sí, Víctor, porque es atropellados en accidentes viales. O accidentes, choques, ¿no? En choques, en arrancones, en motocicleta. Bueno, prácticamente cualquier vehículo que circula en esta entidad, pues está el riesgo latente de que sea parte de la estadística que marca que hay un incremento en el último trimestre de aproximadamente el 75% en este tipo de delitos. Y el problema es que, como bien apunta la familia de la joven que lamentablemente falleció, es que la impunidad también está presente en este tipo de delitos y pues no se escapan, ¿no? Aunque se vuelvan muy mediáticos los casos, aunque se le dé un seguimiento, pues muchas veces aquellos que causan o tienen la responsabilidad de estos daños, y algunos de ellos fatales, pues no cubren lo que marca ni siquiera la ley, ¿no? Y bueno, en este caso, digo, no me gustaría entrar en particularidades porque todos los casos como tal son una tragedia. Hoy veíamos cómo también un accidente en motocicleta cobraba la vida de una persona acá en Culiacán, me parece, y otra en Guasave, dos. En Guasave, dos. Sí. Y entonces, si te pones a particularidad, pues la verdad es que va a ser muy, muy complicado, pero en general, la gran tristeza es que pareciera que no aprendemos, ni las autoridades, ni los conductores, ni la sociedad, respecto a esto que está causando la pérdida de vidas humanas, incluso más que el homicidio doloso en Sinaloa. Entonces, Juan. El homicidio culposo el año pasado creció un 6.4%, en el 22 bajó un 2%, pero en el 21 aumentó el 8.59%. Es decir, tenemos 3 años anteriores que la tendencia es hacia arriba. Este año hay una disminución del 70% en los homicidios culposos, que están todos metidos ahí, no necesariamente todos son siniestros o accidentes de tráfico, de tránsito. Pero sí, la gran mayoría de los homicidios culposos por ahí andan, ¿no? En este año, según las cifras de la Fiscalía, el promedio es de 0.54%, mientras el año pasado fue de 1.83 homicidios culposos al día, ¿no? Ahora, si deben de permanecer en la cárcel o no, aquí estoy buscando la parte jurídica legal. ¿Y qué dice el Código Penal de Sinaloa en este caso? Habla de las penas, dice que los delitos culposos se penarán, los homicidios culposos se penarán con prisión de 3 meses a 9 años, es lo que marca la ley. Sin embargo,
¿Cómo se clasifican la gravedad de esto? Viene en un artículo más abajo, ahorita si quieren lo comento para no rellenarlos de leyes, pero básicamente no amerita prisión preventiva, sí, pero siempre y cuando hay excepciones, si hay agravantes y si así lo determina la autoridad competente, o sea, el juez. El juez es el que va a determinar finalmente, le queda arbitrio del juez, así lo marco, arbitrio, pero viene, ojo, sí. vienen excepciones claritas en la ley, ahorita lo diré, o sea, no nada más porque el juez, a ojo de buen cubero, como dice, no, tiene que reunir ciertos requisitos para llevar su proceso en libertad o no, pero digamos que en automático, pues no es que vayas a la cárcel, ¿no? Eso es. Armando, vamos contigo. Bueno, se ha discutido tanto este tema y se ha hecho tan polémico que la impunidad, que la corrupción, los maridajes entre autoridades y concesionarios de rutas de transporte, las mafias, los poderes fácticos a los que no se les castiga, etc. Hay infinidad, el influyentismo político, hay infinidad de factores. Pero yo partiría de un hecho. Para mí, luego que ocurre, hemos visto que luego que ocurre un accidente donde perdió la vida una persona, niño, adulto, mujer, hombre, joven, etcétera, lo que sea, es una vida humana, se empieza a discutir si puede castigarse como homicidio culposo o solo imprudencial, fue una sanción. Aquí yo creo que lo que hace falta es un efectivo endurecimiento de las leyes para la aplicación de castigos, incluso carcelarios, y por supuesto sanciones económicas para quien infrinja las reglas establecidas por la autoridad de tránsito municipal en carreteras y caminos y en calles y avenidas de las ciudades. Tiene que empezarse por eso, desde el cinturón, que sea sanción, bajarlo, órale. Desde el uso del teléfono, que es un elemento que se ha venido a sumar a las condiciones de accidente, a las causas, también exceso de velocidad, un rebasamiento por la derecha, un pase violatorio de semáforo, un brinco, un paso peatonal. Bien. Hay muchas condiciones en que se tendría que castigar, pero de veras castigar, porque si vamos con que ahí te va, me paraste, y me paré en el semáforo y me alcanzaste, ahí le van los 100, oiga, voy de apuro, y ahí se acabó el problema. Pero en esas situaciones ha habido muchos accidentes y ha habido pérdidas humanas. Ahí está parte importante del problema. Precisamente, qué bueno que mencionas esto, Armando, por no detener a un conductor en estado de ebriedad, por ejemplo. Sí. No, ha habido casos, por lo menos ha habido recientes 3 o 4 casos, por no detener a un conductor en estado de ebriedad se provocó un accidente que le provocó la muerte a alguien más. O esa misma persona falleció en el accidente. Ahora, estamos hablando de personas fallecidas en accidentes o bien atropelladas, que en este caso, pues, estamos homicidios culposos. Un asunto que es delicado es a lo que se refería el presidente municipal de Mazatlán. Tenemos el audio, lo vamos a escuchar de nuevo. ¿Qué decía Edgar González Atarain esta mañana? Sí, efectivamente, sí han detectado partes de accidente elaborados por agentes de tránsito que benefician al que provocó el accidente y afectan a la víctima. Muchas veces, y esto no lo dice el alcalde, pero esto ocurre en la realidad, cuando la víctima no tiene capacidad económica o no es una persona que sepa defenderse, pues no, hombre, pues con más razón, cambian el parte de accidente y esto obviamente pues le beneficia a la hora de que llegue el asunto ante un juez. Sí, el parte de accidente es fundamental para determinar responsabilidades. ¿Qué dice el alcalde? Que en estos casos a él, lo que hace él como autoridad es mandarlos a la fiscalía. Que resuelva la fiscalía si hay irregularidades en la actuación de los agentes de tránsito, que se da en no pocas ocasiones. Aquí lo escuchamos. Es algo con lo que estamos navegando, con lo que estamos batallando. Es algo incongruente que de pronto, pues a veces la gente que tiene la razón le den la razón al que fue el responsable. Ha ocurrido muchos casos como esos y yo creo que hay que turnarlos a la fiscalía. Órale, ¿qué tal, Jesús? Pues está bien que lo turnen a la fiscalía, sí. Pero mientras tanto su
digamos, tendría que tener un protocolo para sacarlos de función en lo que está en la investigación, o algo tiene que hacer con esos que son responsables directos de él. Es decir, la unidad de tránsito municipal no depende de la fiscalía, depende del alcalde, y el alcalde tiene que tomar sus consideraciones respecto a qué hace con este tipo de casos, porque si él los tiene detectados, me imagino que por lo menos 1, 2, 3 tránsitos que anden en la chueca, pues tiene que pagar consecuencias, ¿no? Yo entiendo que él dice, los ponemos a consideración de la fiscalía, pues ya está actuando la autoridad. Pero la fiscalía no es su jefe, el jefe pero, es él. Entonces, pero la fiscalía es la única que puede sancionar. Que él si hay un delito. Él puede, definitivamente, si ve que hay una irregularidad en un servidor público, pues que él depende, pues tomar cartas en el asunto, en lo que se deriva el asunto penal. Porque una cosa es la cosa que maneja en la fiscalía, y otra también aquello que tiene que ver con, pues es que esa mala servidor público va a estar. Además son los menos, quiero pensar que son los menos. Ya entendí el planteamiento. Él tiene que inmediatamente actuar si hay alguna irregularidad. Si hay una comisión de honor y justicia ahí, por lo menos debe llegar a esos casos. Esperaría que sí. Sí, pues ojalá. Así es. Bien, nos vamos a ir a una pausa, ¿sí, verdad? Y regresamos. Aquí tenemos algunos comentarios que deben quedarse en la cárcel, y así ahí va la pregunta, ¿no? Deben quedarse en la cárcel y continuar su proceso detenidos los responsables de accidentes donde hay personas fallecidas. ¿Usted cómo la ve? Vamos a la pausa, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos aquí en redes sin comerciales, volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, ya hay algunos comentarios. Juan, vamos contigo. Sí, repito, sí vienen en el Código Penal las excepciones y el por qué y cuándo deben de quedar en la cárcel. Yo sí creo que deben de quedar en la cárcel mientras cumplan, digamos, lo que está establecido en el Código Penal. Si no, no, porque imagínense que ustedes un día vayan manejando bien, digamos, normal, tranquilo, sin hablar el celular, sin haber tomado ningún tipo de bebida embriagante, y por angas o por mangas le pegaron a usted por atrás, desviaron su carro y atropelló a alguien. Pues ahí, al final del día, el que lleva el homicidio culposo, según la ley, eres tú, no el que te pegó. O sea, eres tú, nomás para poner algunos ejemplos, ¿no? Podremos discutir ahí moralmente quién es el culpable, no importa. Para la ley fue quien iba manejando la unidad que causó el daño, la lesión o la muerte. Entonces, ahí, por ejemplo, pues por más triste que sea el asunto, pues sería injusto que la persona fuera a la cárcel, porque si fue por eso, el juez tendrá que valorar todas esas opciones, todos esos hechos, y sí, finalmente todo tiene que ver con cómo presentas los casos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver si el alcalde toma represalias. Si está diciendo que los tránsitos ahí modifican los partes, es porque alguna prueba debe tener. Me hubiera gustado que la presentara, no nomás que la dijera, y que también consignara a estos oficiales, digamos, ante las instancias correspondientes. Armando. Mira, los accidentes automovilísticos ocurren por dos factores importantes, englobados en dos partes. En algunos casos, cuando el conductor responsable se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de una droga. Y por otro lado, cuando la causa del accidente se debió a falla mecánica del vehículo o al mal estado de la calle, camino o carretera, que son factores externos que están fuera del alcance muchas veces del conductor. Claro que si vas a una velocidad inmoderada, te caes en un bache, por sacar el bache vas y te estrellas con un carro, ¿a quién le vas a culpar? Al que viene bien, el vehículo que viene bien no tiene por qué pagar esas consecuencias. Es una cosa difícil de entender, y también tendría que ser la autoridad la que definiera quién tiene la culpa. El que le saca, el que por evitar caer en un hoyo de una carretera va y se impacta con el carro que viene bien de frente. ¿Con invasión de carril? Invasión de carril. Está muy claro. Está muy claro, Sí. aunque esté el efecto ahí, sí. o aunque se le haya salido una llanta, No importa. incluso. Si tú en el momento que traes un Tú automóvil eres en tus manos, responsable. pase lo que Es- pase, es tú eres correcto. Sí. Entonces te digo, son factores externos que no están al alcance, y en ese caso, que el conductor ese que cayó en esa desgracia, de ese accidente, deba ir a la cárcel. Según la ley, ¿no? Según la ley, No es culposo. No, como Es no es culposo. un- Sigue siendo culposo. homicidio, sigue siendo pero homicidio. no es un delito grave, vamos. Pero aunque haya fallecido No una está- persona, vamos. No importa. No está tipificado en la ley como delito grave.
Jesús, Bueno. en esto, sí, pues voy con Jesús, no, por cuestión de tiempo. En estos casos, ya decías, son diferentes circunstancias, dice Armando, tiene razón, o sea, no, muchas veces no es que quieras cometer el accidente, sino que tuviste una situación y se da, y muere una persona, pues ya estás en problemas. Claro, pero imagínate que en estas condiciones hay también accidentes, o más bien hay unas verdaderas desgracias en donde la persona no va necesariamente alcoholizada, pero va distraída del volante por ir contestando, por ejemplo, el celular, o una autoridad. Me estoy recordando el caso de una playa en Las Glorias, creo que fue en WhatsApp, donde le dijeron a la mujer: no transites por ahí, por la zona de playa, porque hay personas. Esta persona no hizo caso, no estaba ni alcoholizada, simplemente no quiso obedecer a la autoridad, y cometió una imprudencia que lamentablemente le costó la vida, y hasta el momento tampoco ha habido justicia en ese caso. Así es. Estamos de regreso, pues algunas opiniones, estamos hablando aquí precisamente de esto que desgraciadamente, mira, hoy simplemente comentaba ya Jesús un momento el accidente en Guasavito, ¿no? Una mujer que iba, por cierto, pues ya acaban de avisar que su padre había fallecido, sale a toda velocidad en su vehículo, en su automóvil, y por ahí encontró un vado, pierde el control de la unidad, exceso de velocidad, se estrella de frente con una motocicleta, provoca la muerte del joven conductor de la motocicleta y de su mamá, la llevaba al trabajo. En este caso, ¿qué procede? Pues lo mismo, ¿no? No va a la cárcel la persona que provoca la muerte, porque evidentemente, pues ni modo que culpen al motociclista que iba por su carril. Hay una invasión de carril y le pega de frente y provoca la muerte de 2 personas. Acá dice Oscar Ramos: el año pasado atropellaron a sus tíos, dice, y todavía no se ha resuelto el caso. Ese es otro asunto, Juan. ¿Cuánto tiempo duran esas cosas? Pues sí, lo que pasa es que la defensa también utiliza ciertas técnicas dilatorias porque así le conviene a los clientes, o en este caso a los inculpados. Entonces, pues no necesariamente toda la culpa de la justicia, es que así son los procesos. Deberíamos de modificar para que duraran menos, pero bueno, así están. Ahora, volviendo al cuándo y cómo y en qué circunstancias puede o no quedar en libertad o llevar su proceso en cárcel, el artículo 82 del Código Penal de Sinaloa, pues básicamente te lo deja muy, muy claro, ¿no? Bueno, a interpretación del juez. Ya decía ahorita algunas, Armando, en el corte, y ahorita también se hablaba de que iban hablando por celular. No, está muy fácil. Una de ellas es la mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño que resultó. Si vas en el celular, obviamente había una menor probabilidad, o posibilidad más bien, de impedir el daño. Número 2, si para ello bastar una reflexión, bueno, eso no, porque tiene que ver con tu actividad, ¿no? Si eres un médico u otras cosas, que no es el caso en esto. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidados necesarios, es la 3, esa es otra. Si tú estás viendo o puedes mostrar que no tuviste tiempo para evitar el siniestro, ahí puede ser algo que juega a tu favor en caso de estar implicado. Y ya lo decía ahorita Armando, el estado del equipo, las vías y demás condiciones del funcionamiento de la unidad, y si ya habías incurrido o no en otro tipo de siniestros, también lo marca la ley. Entonces básicamente te lo está dejando muy claro. El 75 también del Código Penal te da otras fracciones ahí a tomar en consideración, pero ya está todo. O sea, si venías hablando por teléfono, si venías también en otro artículo ahí, si venías en estado de ebriedad o con otro tipo de drogas. Y algo curioso, por cierto, nada más como cultura general, en el artículo 83 no se impondrá ninguna pena si en un siniestro tú causas la muerte de un pariente cercano tuyo. Así, pase lo que pase, ahí en automático, nada. O sea, si vas y sin querer en el accidente se muere papá, mamá, hijos, hermanos, no. ¿Qué ha ocurrido con padres, Armando, que al salir de la cochera atropellan a su niño y le causan la muerte? Bueno, pues casos como estos. En Ramón Palacios nos dice que evitemos la confusión entre los términos de accidente y siniestro. Eso nos ha quedado más o menos claro, el accidente claro. Genera un siniestro. No siempre. Precisamente ese es el tratamiento al que se refiere Ramón Palacios, que se le da de manera equivocada en los medios de comunicación, y reconozco que tenemos mucho que aprender en ese sentido los medios. Accidente es un rayo, ese es un accidente. Exacto. Es algo que no se puede prever, digamos, evitar, ¿no?
¿A quién Un culpas? choque es un incidente. Entonces. Sí, porque pudiste haber evitado manejar. Sí. Pero si causas la muerte de alguien es un siniestro. Es un siniestro. Sí. Ahora, dice Emiliano Ochoa, a ver, Armando, ¿te refieres a esto? La corrupción la generamos nosotros mismos. Los accidentes de transporte público lo arreglan los dueños de las unidades con Lo acabo de decir, tránsito, las autoridades. exactamente lo acabo de comentar. Eso está pasando con mucha frecuencia, desgraciadamente. Mira, hay un punto que me parece importante y yo creo que se deben adecuar las leyes en este sentido. A ver, donde en los percances, o ¿cómo les llamaremos? Siniestros, que se dan en las ciudades, a ver, o en los pueblos, en las carreteras rurales. Se dan accidentes, vamos a decir siempre que sí los conocemos, que me perdone el señor Siniestros, un siniestro. Siniestros viales. Pero los conductores responsables de eso solo van y pagan el daño físico ocasionado a la unidad siniestrada, ¿verdad? Sí. A la otra, bueno, pues te voy a pagar y ahí estuvo. Ya se da, él ya cumplió, pero ¿qué pasa con los daños colaterales externos que origina? Porque tú puedes tener tu vehículo, tu camionetita en la que trabajas para cualquier situación de campo, ventas ambulantes de verduras, frutas, etcétera. Tú trabajas en él, o en un taxi, por ejemplo, que tú tengas, de eso te mantengas, te pega y te voy a pagar el golpe que te di, pero va a estar el carro unos 15 días o 20 y tú te quedas parado sin siquiera tener en tu vehículo en el que llevas a tus niños a la escuela, etcétera. Tantas percances te causa en tu vida familiar. No, nada más te va a pagar el choque, pero mientras te lo arreglan. Pues depende de qué abogado hay que hacer. El que sea. No, es que hay gente abogados que te puede pagar los días laborales no laborados, por ejemplo. Sí. Tendría que pagar. O sea, Bien. no nada más se trata de que te voy a pagar el choque. Ahí Bueno, vete con la pero seguro bueno, y ahí esos lo son vemos. daños materiales. Pues también eso es importante porque te afecta la vida pero nada cotidiana más y importante familiar. Como la vida no hay. De eso estamos como hablando. la vida no hay, claro. Personas, pero Jesús, son también que provocan la muerte Claro, de alguien. y a ellos se en les un debe de accidente. considerar como conductor homicida, y en eso coincido plenamente con lo que nos comparte el señor Palacios, mi paisano. En dos cosas coincido plenamente. La primera es que vivimos en una situación de violencia vial. Cuando le echas el carro encima a alguien es violencia vial. Cuando tratas de ganarle el paso a una persona que va caminando y tú vas en un vehículo es violencia vial. Al no respetar la velocidad o el límite de velocidad sabiendo que hay un cruce escolar adelante o que hay un paso peatonal adelante y te vale y sigues en las mismas, con la misma condición de trayectoria, en la misma velocidad que vas, es violencia vial. Si tú vas en la moto y te metes, ¿no?, en un carril que no te corresponde sin el señalamiento adecuado, es violencia vial. Y la verdad es que convivimos con violentos viales, o somos nosotros mismos violentos viales en el transcurso de toda nuestra trayectoria, porque al final de cuentas, cuando nos subimos a una moto sin casco, cuando nos subimos a un vehículo a conducirlo sin el cinturón de seguridad, cuando subes a más personas de las que se deben en una motocicleta, y luego vemos unas imágenes, la otra vez compartías una, Víctor, donde iban 4 niños en una motocicleta sin casco ni uno de ellos, pues evidentemente es que estamos poniendo en riesgo la vida. Así es. De los que van en la motocicleta y los que van alrededor. Entonces yo creo que en eso sí tengo completamente razón. Dice el señor Palacios, hay que llamarles así, conductores homicidas, y debemos dignificar la memoria de las víctimas diciendo una y otra vez que eso no se debe repetir. Eso es. Bueno, ¿cómo se castiga en Estados Unidos que alguien se pase, por ejemplo, por una zona escolar a exceso de velocidad? No importa que no atropelles a nadie, que no provoques un accidente. Si te ve una patrulla, Juan. Impunidad. Aquí somos demasiado blandos, ¿no? En México también me pongo a escarbar el Código Penal o las leyes de tránsito en Sinaloa, vamos a encontrar penas durísimas, pero la impunidad. Tenemos un cuerpo de tránsito que ahí está, pero pues sirve de poco para darnos cultura vial, que es parte importante también de su trabajo, y todo recae en impunidad. En cuanto cruzamos, y no tiene nada que ver con la cultura, porque en cuanto cruzamos la frontera, mira, hasta agarramos 20,000 años de cultura vial
rapidito, ipso facto, en lo que tardamos en cruzar la frontera, toda la cultura vial que no tenemos aquí se nos mete como con un chip allá en Estados Unidos. Entonces yo nunca culparé a la cultura vial, más bien culparé a la impunidad, porque repito, cuando necesitamos tener cultura vial, lo somos, y extremadamente prudentes, y extremadamente cautos. Pero cuando sabemos que estamos en un lugar, en un país, en un estado, donde vas a tener pocas consecuencias por no hacer las cosas de manera correcta, pues sí, va a seguir sucediendo esto. Te quitan la licencia para empezar. De entrada. Te retiran la licencia en Estados Unidos. Aunque sea la primera vez, ¿eh? Sí. Así para empezar. Y si eso, aunque no provoques ningún... Se si te quitan el detienen en automóvil. estado de ebriedad... Si te haces perseguir una milla, inmediatamente vas a... ¿Por qué somos tan blandos aquí con ese tipo de... Ya decía, lo dice perfectamente Jesús, refiriéndose a Ramón Palacios, que en este sentido yo estoy totalmente de acuerdo con él, es un delincuente en potencia. Es un homicida en potencia, un conductor que maneja de manera violenta. ¿Por qué somos tan blandos en México? Porque son tan blandas las autoridades con este tipo de conductores. Cerramos. Blandos y blandengues. Mira, Víctor, si aquí en Culiacán sabemos que hay arrancones en céntricas bulevares. Se dan y ahí están. No hay problema con nadie. No, sí hay. Bueno, aparentemente hay problemas, pero pues bueno, se siguen dando. Si hubiera problemas reales, no se seguirían dando. Esa es la realidad. Pero bueno, yo creo, yo lo decía desde el principio en mi primera participación, endurecimiento de la ley. Ahí están las leyes, como bien lo comenta Juan, ahí están, existen. Falta mano dura y que el conductor sepa que si va a cometer una infracción, que si va a violentar la ley de tránsito, va a ser sancionado. Sí. No, pero pues sabe que no pasa nada. En los mismos alcoholímetros, los muchachos ya llevan aparte cuando se van a su antro, ya llevan aparte lo que le van a dar. En el alcoholímetro es muy difícil, porque están pero vigilados. Digo, es parte de la cultura. Pero es una cultura. Parte de la cultura. Desgraciadamente, lo primero que hace un conductor es sacar el billete. Inmediatamente. Sí, ahí deberían de arrestarlo. Ahí deberían de arrestarlo al que ofrece un billete a un agente de tránsito cuando va en estado de... Y mientras son peras o son manzanas, la muerte por siniestros viales ocupa el primer lugar en muerte de las personas jóvenes en el país, ¿no? Ese es el problema. Y en Sinaloa no estamos exentos de ello también. Es una de las causas principales, lamentablemente, de lo que fallecen las personas hasta antes de 35 años, ¿no? Así es. Juan, cerramos. 30 segundos. Solicitar, pedir que las autoridades, por ejemplo, el alcalde de Mazatlán, si tiene elementos y está diciendo que sabe de que hay elementos de tránsito que se prestan y modifican los partes, pues lo primero que pediríamos son pruebas, que lo ponga a disposición de que tenga que ponerlo, y de la parte de las víctimas, yo creo que también necesitan y merecen de la autoridad un trato todavía más de acompañamiento, porque a veces las dejan solos y sin abogados. Sí, y aquí finalmente nos dice Sergio Ernesto Gómez, y estoy de acuerdo con él, son muy útiles y además hay unas muy económicas que vale la pena que coloques una camarita en el tablero de tu carro, que te va grabando, ¿cómo se llaman estos dispositivos? Que te graba todo el trayecto, y si tienes algún Los ciclistas lo usan. Sí. Los ciclistas ya lo usan. Incluso algunos taxistas, prestadores de servicio público, las utilizan porque es tu defensa en caso de que tengas un accidente. Sí, Jesús. Sí. ¿No? Puede servir porque puede también tener otras consecuencias, pero pues digo que creo que son más las cosas positivas que negativas. Pues que te dan. son para eso, no sé para qué otra cosa se puedan usar, pero son para eso, para que tengas elementos de prueba en caso de que tengas un accidente, ¿verdad? Sí, pues, si tú provocas el accidente, pues ni modo, pero las compañías aseguradoras ya incluso en algunos lugares lo están pidiendo. La Guardia Nacional las tiene también. También las tiene, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí dejamos el tema. Muchas gracias. Gracias, Armando. Juan, gracias, Jesús. Y a todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias y sobre todo muchas gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.